Muy buenas tardes a todos, hermanos. Antes que nada, darle gracias a Dios, darle gracias a mi hermano, al pastor César, por la oportunidad también que me da de compartirles este mensaje. Gracias también, hermanos, a todos ustedes que me permiten compartir este mensaje tan importante y tan relevante además para nuestro tiempo, especialmente porque el tema de la familia es un tema que se ha estado atacando de manera particular, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Y Dios tiene mucho que decir sobre la familia. Hermanos, yo tengo unos 21, 22 años de casado, una cosa así. Mi esposa me está escuchando, si me equivoqué, ya tuve problemas con ella. Pero bueno, tengo unos 22 años de casado y hace 10 años más o menos mi esposa y yo, más o menos al mismo tiempo, vinimos al Señor con un matrimonio algo roto, para ser honestos, algo quebrado. Sin embargo, los principios bíblicos, los principios que encontramos en las Escrituras sobre la familia y sobre el matrimonio, no solamente restauraron, rescataron y renovaron nuestro matrimonio, sino que incluso lo hicieron glorioso, hermanos. No carente de problemas, pero sí un pequeño pedazo de cielo, hermanos, y por la gracia de Dios y para su gloria, también nos ha permitido ser de bendición para otras parejas que han tenido muchos problemas. Y de manera particular, hermanos, dado que vengo de un contexto en el que mi familia tenía muchos problemas, pues el tema de la familia, el tema del matrimonio, el tema de la crianza de los hijos, el tema de la paternidad, ha sido de manera particular para mí apasionante. Fue como un gran descubrimiento para mí en un inicio, entender cuánto Dios tiene que enseñarnos sobre este tema y que muchas veces nosotros ignoramos. Y en todo este tiempo, hermanos, que el Señor me ha permitido estudiar este tema a través de libros, a través de la propia Escritura, la conclusión a la que yo llego últimamente, sobre todo en los últimos 2 años, es que la crisis principal de la familia en el mundo actualmente y también desafortunadamente en las iglesias es la falta de perspectiva y de proyección y de visión en cuanto a la masculinidad, en cuanto a la paternidad, en cuanto al rol de esposo. Por esa razón es que yo quise compartir con ustedes este tema tan importante, que ciertamente, hermanos, está dirigido especialmente a los varones, está dirigido para nosotros. Vamos a hablar de un solo versículo, básicamente, hermanos, y vamos a ir desmenuzando poco a poco, algunas veces frase por frase, algunas veces palabra por palabra, este versículo que curiosamente lo oigo más citado en la boca de las mujeres que de los hombres, y eso ya habla mal de nosotros. Hermanos, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerte es, ¿saben los varones? Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, nos has dejado guianza, nos has dejado instrucción para todos nosotros, Señor, que somos torpes en gran manera, Padre. Pero en tu gran misericordia, Señor,
has dejado instrucciones claras y has dejado tu voluntad escrita, Señor. Y nos has mostrado lo que quieres de nosotros, Padre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy nos hables a todos los varones, Señor. Pero no solamente a los varones, Señor, sino a las mujeres también, Señor. Que puedan ver, Señor, lo que tú pides de nosotros y puedan orar también por nosotros, Señor. Bendice esta reunión. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí presentes. Bendice tu palabra, Señor, que sea como espada de dos filos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, lo primero que yo quisiera llamar la atención es el índice de divorcios. Encuestas sobre qué piensan los pastores sobre ciertas cosas, qué piensan los ministros de jóvenes sobre ciertas cosas, qué piensa la población cristiana en general sobre ciertas cosas. Y una de las estadísticas que recurrentemente obtienen, en este caso esta ya es un poquito vieja, esta es del 2008, es sobre el índice de divorcios. Y me llama la atención, hermanos, porque si te das cuenta, dice que de los protestantes, el 34% dijo haber pasado por una situación de divorcio o de separación. Los católicos, curiosamente, tienen un índice menor. Los ateos del 30% y específicamente los cristianos evangélicos el 26%. 26% como índice de divorcios. Es un índice altísimo, hermanos. Entre el pueblo de Dios debería haber 0. Y quizá lo que ahora tú estás diciendo, hermano, es que probablemente estas cifras correspondan a, ya sabes, hermanos que no son muy comprometidos, que no van mucho a la iglesia, que no leen mucho su Biblia. Sin embargo, hubo otro estudio muy interesante de un total de personas en situación de divorcio. Evidentemente, la mayor parte es aquellos que nunca fueron a un estudio bíblico, nunca participaron en reuniones de oración o en un culto como este, en ninguna enseñanza de ningún tipo. Pero llama la atención que de esa cantidad de personas divorciadas, el 25% son personas que asistían a un curso o a un estudio bíblico, a una reunión de oración, al menos una vez por semana. Probablemente gente como tú y como yo. Y esto es muy alarmante, hermanos. Y quizá tú como varón estás diciendo en este momento, hermano, pero lo que pasa es que probablemente esto no es solamente una cuestión de los varones, porque ciertamente esta estadística es general. Es de mujeres y varones, pero yo quisiera poner algo en tu mente el día de hoy. Algo muy importante, hermano. Grábate esta frase si es posible. Delante de Dios, hermano, los varones son los principales responsables ante Dios de sus matrimonios. Déjame repetir esto, hermano. Delante de Dios, el hombre, el varón, el esposo, es el principal responsable de su matrimonio. Así que, hermanos, vamos a analizar hoy un pasaje de la Escritura, que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Si me acompañan en sus Biblias, por favor. Primera de Pedro 3, versículo 7. Y prácticamente vamos a estar todo el resto de esta enseñanza alrededor de este versículo, de este solo versículo. Dice la Escritura:
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quién sabe por qué, hermanos? Pero este versículo lo he escuchado más que lo dicen las mujeres, cuando deberíamos ser más los hombres los que citamos este versículo. Vamos a hablar un poco, hermanos, del contexto de este pasaje. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Fíjense que uno de los grandes problemas que yo creo que tiene la iglesia últimamente, sobre todo iglesias en las que no se practica mucho la predicación expositiva, como es el caso de esta iglesia, en la que sí se practica dicho tipo de predicación. Pero a veces cuando no se lleva a cabo este tipo de predicación, lo que ocurre es que vemos textos y los aislamos de su contexto y no entendemos de qué es lo que está hablando el escritor sagrado. Y es muy importante que nosotros entendamos de mejor manera el contexto de nuestro pasaje para que podamos entender qué es el mensaje que el apóstol Pedro estaba tratando de decirle a estas personas. Entonces, vamos a regresarnos un poquito dentro de la misma carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, y vamos a darnos cuenta que Pedro está escribiendo a cierto grupo específico de personas que están en cierta situación específica muy difícil. Dice 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, lo primero que tenemos que notar es que el apóstol Pedro está hablando a un grupo de personas que son, dice, elegidos por Dios conforme a su presencia, es decir, son creyentes, son hijos de Dios, pero dice que estos creyentes fueron expatriados, dice al principio del versículo 1. Y dice que fueron expatriados en la dispersión. ¿Qué significa esto, hermanos? Estas personas, estos creyentes a los que se está dirigiendo el apóstol Pedro, son un grupo de creyentes que cuando Esteban fue apedreado, todos conocemos la historia probablemente, cuando Esteban fue apedreado, muchos judíos, dice la Escritura, muchos cristianos de aquel entonces que estaban en Jerusalén, salieron dispersados por todas partes, siendo perseguidos por su fe. Una buena cantidad de personas tiene que ver con este grupo. Son personas que fueron expatriados, es decir, le quitaron su patria. Estaban como extranjeros y peregrinos en un lugar que no era su nación. Y dice que son los expatriados de la dispersión porque fueron dispersados por estas regiones, que es el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que es la región norte del Imperio Romano de aquella época. Entonces son hermanos que estaban en una profunda aflicción. En aquel entonces, hermanos, todo mundo odiaba a los cristianos. Los cristianos eran inadaptados sociales. Nadie los quería. Los cristianos se abstenían de las diversiones mundanas de aquel entonces y la gente los veía mal. El mismo apóstol Pedro nos va a decir más adelante que los gentiles les extraña que no corramos con ellos en la misma disolución y los ultrajan. Eran mal vistos por la gente. Los cristianos eran blanco de burlas y de calumnias. Estaban levantando falsos contra esta gente. Estaban diciendo que eran malhechores, que eran vividores, que eran buenos para nada. Los creyentes, hermanos, hoy en día padecemos un poco de eso también, ¿verdad? Pero esta era la situación de nuestros hermanos en aquel entonces. Y Pedro
como vemos aquí, les recuerda que ellos fueron elegidos para una esperanza sublime. Si nosotros continuáramos leyendo el capítulo 1 de Primera de Pedro, nos vamos a dar cuenta que Pedro estimula a estos hermanos y les dice: ustedes, aunque están siendo perseguidos ahora, ustedes han sido llamados a una esperanza viva y sublime. Esta es la situación de la iglesia en aquel entonces. Y no solamente los hermanos eran perseguidos, hermanos. El principal problema, por así decirlo, que tenían estos creyentes era que el nombre de Cristo estaba siendo blasfemado. Como las personas que identificaban a los cristianos decían que los cristianos eran malhechores, automáticamente el nombre de Cristo era vituperado por causa de lo que se decía de ellos. Así que, hermanos, en medio de este contexto, en medio de esta persecución, en medio de esta aflicción, el apóstol Pedro empieza a dar una serie de exhortaciones a la iglesia dispersada. Y esas exhortaciones, por una parte, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 13, él invita o él exhorta a los creyentes a sujetarse a las autoridades. A los siervos, más adelante, los invita a sujetarse a sus amos, incluso a los que son insoportables. A las esposas les exhorta a sujetarse a sus esposos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y a los esposos los exhorta a vivir comprensivamente, sabiamente con sus esposas, capítulo 3, versículo 7. Y en general a todos los creyentes se les exhorta a amarse y a perdonarse unos a otros, capítulo 3, versículo 8 al 9. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pedro está diciendo: tu vida tiene que dar testimonio en medio de esta aflicción. Tu matrimonio debe dar testimonio en medio de esta aflicción. Vamos a capítulo 2, versículo 2, hermanos. Vamos a ver algo muy interesante que dice el apóstol Pedro ahí. Dice así, vamos a leer desde el versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Se dan cuenta? Que mantengan buena su manera de vivir entre las personas que los estaban afligiendo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, ¿se dan cuenta que la intención del apóstol Pedro con estas exhortaciones es que los gentiles, las personas que los estaban oprimiendo, las personas que se estaban burlando de ellos, cuando vieran sus vidas, dieran gloria a Dios, no pudieran decir nada? Ellos los calumniaban, pero Pedro les estaba diciendo: ustedes los tienen que callar, tienen que callarles la boca con su forma de comportarse, con su forma de dar testimonio. De hecho, hermanos, el versículo 9, probablemente muy conocido, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese anunciéis, hermanos, cuando vemos todo el contexto de la carta de Pedro, no se refiere a proclamar con la boca el evangelio realmente, aunque sí tenemos que hacerlo. Se refiere a anunciar las virtudes de Dios por medio de nuestra forma de conducirnos y de vivir. Así que, hermanos, vamos a ver durante esta enseñanza cuatro puntos que nos enseña este versículo de 1 de Pedro 3:7. El primero de ellos es: se nos exhorta a vivir como líderes servidores. Se nos exhorta a vivir sabiamente con nuestras esposas.
se nos exhorta a tratar a nuestras esposas como un vaso más frágil. Y se nos exhorta a vivir honrando a nuestras esposas. Vamos a ver el primer punto, hermanos. Vivir como líderes servidores. ¿Qué significa esto? Hermanos, si ustedes leen el contexto del pasaje, el apóstol Pedro viene siguiendo un hilo de idea que no empieza desde el versículo 7 del capítulo 3. Empieza desde mucho antes. Primero le dice a todos los creyentes, sujétense a la autoridad. Y luego le dice a los siervos, ustedes también asimismo sujétense a sus amos, aunque sean difíciles de soportar. Y luego a las esposas le dice, ustedes esposas asimismo sujétense a sus maridos. Y en el versículo 7 del capítulo 3, ¿qué nos dice? Vosotros maridos igualmente, ¿se dan cuenta cómo está enlazando este versículo con la idea que viene trayendo de mucho atrás? ¿Y cuál es esa idea, hermanos? Que los hombres, y escuchen esto puede ser un poco chocante, los varones también estamos llamados por Dios a sujetarnos. ¿Cómo, hermano? ¿Que no eran las esposas las que tenían que sujetarse? A mí los hermanos me dijeron que era mi esposa. Hermanos, los varones también estamos llamados a sujetarnos, no en el mismo sentido, pero también estamos llamados a sujetarnos. Es cierto que el varón es cabeza y líder de su hogar, pero ¿qué significa esto en la práctica? Los maridos también deben sujetarse y fomentar una mansedumbre de carácter. La exhortación, hermanos, para sujetarse no es solamente para los siervos, ni solamente para las esposas. Hermanos, los varones también estamos exhortados en cierta manera a sujetarnos. Y déjame leerte una cita de John MacArthur. Dice así, obviamente relacionada con este pasaje. Dice, la sumisión también es responsabilidad de un esposo cristiano. Aunque no se somete a su esposa como líder, el esposo creyente debe someterse al cumplimiento del deber amoroso de ser sensible a sus necesidades, temores y sentimientos. En otras palabras, con el fin de dar gloria a Dios, porque todo esto se trata de darle gloria a Dios en medio de la tribulación, un esposo cristiano tiene que someter, subordinar sus necesidades a las de su esposa, bien sea cristiana o no. Al igual que Pedro exhortaba a los siervos a sujetarse a sus amos, aunque fuesen insoportables, nosotros también, como esposos, como maridos, estamos llamados por Dios a amarlas y a sujetarnos a nosotros mismos, aun cuando ellas también estén algo insoportables. Como nos dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, hermanos, aunque nosotros no debemos o no debiéramos sujetarnos a nuestras esposas como si ellas fueran nuestra autoridad, ciertamente en este contexto nuestra sujeción implica sacrificarse y someter nuestros deseos a las necesidades de nuestras esposas e hijos. De manera, hermanos, que este líder servidor, este liderazgo al que Dios nos está llamando, es un liderazgo que se sujeta a sí mismo. Y es interesante, hermanos, porque si nosotros vemos las exhortaciones que Dios hace en los versículos del 1 al 6 a las esposas, nos vamos a dar cuenta de que algunas de esas exhortaciones que Dios hace a las esposas aplican en cierta medida a los esposos. Vamos a leerlas rápidamente. Dice el versículo 1 del capítulo 3.
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, esto tiene aplicación para los hombres también. Si tú tienes una esposa que es inconversa, este principio tiene aplicación también para ti. Si tú quieres imponer tu autoridad con machismo a la mexicana, ese no es el camino del Señor. El camino del Señor es mansedumbre de carácter, sujetarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a sacrificarnos por ellas. Dice el versículo 3 del capítulo 3, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y aquí viene otra cosa interesante también. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. La primera pregunta que yo quisiera hacerte, hermano, es ¿cuánto sujetas tus propios anhelos y deseos por el bien de tu esposa? Estamos llamados por Dios para sujetarnos. ¿Cuánto te niegas a ti mismo? Otra pregunta. Ya se adelantó. ¿Cuán dispuesto estás a sacrificarte a ti mismo por el bien, por el mayor bien de tu esposa? Hermanos, algunos de nosotros, por muchos años, no estábamos dispuestos ni siquiera a pagar el televisor por nuestras esposas. El liderazgo al que Dios nos llama es un liderazgo que se sacrifica, como el Señor se sacrificó. Amén. Por otra parte, el versículo que leímos, dirigido a las esposas se les exhorta a no poner un énfasis en lo exterior. Dice, no se atavíen, no se concentren en lo externo, en los peinados, sino en lo interno. Hermanos, de nuevo, esta es una exhortación que tiene toda la aplicación también para nosotros. Por eso es que te decía yo al principio que era importante entender el contexto de nuestro versículo, porque el versículo 7 parece que es solamente un pequeño parrafito, pero en realidad ese versículo está construyendo sobre todo lo que viene diciendo antes. Así que, hermanos, ¿cuál es la exhortación del Señor también para nosotros? Varones, también estamos llamados nosotros, chicos y grandes, a cultivar el interior y a no centrarnos en lo externo. Hermanos, esto es muy importante que nosotros, ya que hay jóvenes aquí y niños, es muy importante que desde muy pequeños empecemos a fomentar estas cosas en nuestros hijos, varones. Ellos deben enfocarse en cultivar su interior. ¿Por qué debemos cultivar el interior, hermanos? Por el bien de nuestras esposas. Hermanos, un esposo consagrado a Dios, que le dedica tiempo al Señor, que de verdad se compromete con Dios, que está dedicado a la oración, que está dedicado al estudio de la palabra de Dios, forma en sí mismo un carácter que es de enorme bendición para su familia. Con el solo hecho de estar en la presencia de Dios, un varón santifica a su esposa. Muchos hemos visto familias en un estado deplorable en donde el esposo se la pasa trabajando, preocupado por necesidades materiales y descuida lo más importante. Cuando un esposo cultiva su relación con Dios y el Espíritu Santo habita con intensidad en este hombre, nuestras esposas, aunque sean incrédulas, también son santificadas.
En otras palabras, las esposas, creyentes o no, son fuertísimamente influenciadas por la conducta santa y piadosa de sus maridos solamente por la convivencia. Y esto, hermanos, redundará en más gloria a Dios. Acuérdense que todo esto se trata de la gloria de Dios. Dios está exhortando a los esposos y nos está exhortando a nosotros el día de hoy a que tengas una relación con Dios, que tomes tu responsabilidad en las manos, hermano, que tomes la responsabilidad que Dios te ha dado y dejes de darle esa responsabilidad a alguien más o a tu esposa, que tú tomes la responsabilidad por el bienestar espiritual de tu esposa. Recuerda, tú como esposo eres el principal responsable de tu propio matrimonio. Tú debes velar por la espiritualidad de toda tu familia. Y para ello necesitas estar fuerte, hermano. No deseches esta exhortación que Dios te hace el día de hoy. Hermano, ¿cuánto cultivas el interior? ¿Cuánto te enfocas en lo exterior en lugar de lo interior? Dios nos está llamando, hermanos. Dios nos está llamando. Segundo lugar, hermanos, esta mansedumbre de la que hemos hablado, esta espiritualidad, ¿cómo se vive más en la práctica? Vamos a ver el segundo punto, que es que Dios nos llama a vivir sabiamente con nuestras esposas. Dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y hay una serie de cosas que es muy interesante considerar de esta pequeña frase. Esa palabra que aquí en la Reina Valera dice vivir o vivir con ellas, esa palabra vivir en el griego es una palabra que es sinoikontes. Es una palabra muy interesante porque involucra compañerismo y roce frecuente. Ese es el sentido de la palabra en el original. Y vosotros, maridos, vivir, pero no solo vivir por vivir, está refiriéndose a esto. Entonces, hermanos, aquí nos exhorta el Señor. ¿Qué es lo que Pedro está asumiendo aquí? Lo primero que creo que Pedro quiere resaltar es que está asumiendo que nosotros como maridos, como esposos, vamos a convivir con nuestras esposas diariamente. Y hermanos, es muy importante que nosotros busquemos esa convivencia diaria. Sabemos que no siempre es posible estar todos los días por situaciones de trabajo. Pero hay un problema con los hombres de este mundo y también con los hombres de la iglesia, al menos de lo que yo me he dado cuenta. La lista de prioridad de los hombres está un poco descompuesta. Los hombres, hermanos, últimamente tenemos en nuestra lista de prioridades primero el trabajo, luego tal vez Dios, o quizá Dios primero en los casos más piadosos, luego el trabajo, luego juego, luego hijos, luego, y ahí por lo último ya la esposa. Hermanos, ¿con quién somos una sola carne? ¿Con quién? Nuestra lista de prioridades es básica, hermanos. Primero está Dios, y después de Dios, tu prioridad no es tu trabajo, ni siquiera son tus hijos. Es tu esposa, hermano. Tu esposa debe ocupar el primer lugar de tu atención, de tus pensamientos, de tu tiempo, de tu dedicación, de tus intenciones después de Dios. Porque con ella eres una sola carne. Y el apóstol Pedro aquí nos está exhortando precisamente, hermanos, deben buscar el roce diario, la convivencia, el estar juntos, el pasar tiempo, el dedicarse tiempo, hermanos, varones. Este es un problema que yo he visto muchas veces, desafortunadamente, en el mundo y en la iglesia.
Los esposos no pasamos tiempo con nuestras esposas, no le dedicamos tiempo a escucharlas. No dedicamos el suficiente tiempo a ellas. El Señor nos llama a este compañerismo porque nuestra esposa, hermanos, no es una muñeca de aparador. No es como un trofeo que tienes ahí bonitamente arreglado, pero que nunca le haces caso. Es necesario que convivamos con ella, que platiques, que salgas, que pases tiempo, que la escuches, que la mires. Y hermanos, acabo de decir hace un momento que el hombre, por medio de su propia espiritualidad, puede santificar a su esposa. Bueno, sin convivencia no se puede hacer eso. Hace muchos años fui a un retiro de matrimonios y vimos muchas cosas muy, muy hermosas en ese retiro. Ya tiene bastantes años, fue en Jalapa. Pero una cosa que se nos quedó muy grabada a mi esposa y a mí, que la dijo el hermano Alex, si mal no recuerdo. Nos exhortó a todos los matrimonios y ahí nos dijo, salgan con su esposa por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes, váyanse al café. Nos dijo que no nos fuéramos a los tacos, ahí sí no he hecho caso para que vean. Pero casi desde que eso ya tiene como 6 años, hermano. Casi desde hace 6 años, cada semana mi esposa y yo salimos, aunque sea a comernos un tamal. Buenos tamales en Querétaro. No creo que tan buenos como los de aquí, pero estaban buenos. ¿Cuánto tiempo pasas con tu esposa, hermano? ¿Cuánto tiempo dedicas a escucharla? A platicar con ella. Cuando el apóstol Pedro nos exhorta a vivir con ellas, se refiere a eso, hermano. A que estés con ella. A que estés con tu esposa. Por supuesto, hermanos, no se trata de pasártela en la casa, viendo tele o en tu celular, sino con ella. Miremos el ejemplo de Cristo y su iglesia, hermanos. Sabemos que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, ¿verdad? ¿Cómo es Cristo con nosotros, hermanos? Cristo nuestro Señor es una persona que difícilmente lo encontramos cuando vamos a buscarlo. ¿Es complicado sacar una cita con el Señor? Cristo es nuestro amigo cercano, hermanos. Cristo, con Él podemos, hermanos, derramar nuestra alma. Podemos llorar con el Señor. ¿Cuántos han llorado con el Señor, hermanos? ¿Cuántos han derramado su alma con el Señor y se han sentido consolados por Él? En Él podemos confiar cuando estamos tristes o abatidos y siempre está cercano a nosotros. Hermanos, esta es la convivencia que Dios nos exhorta a los matrimonios, que debemos modelar. El varón debe modelar la relación de Cristo con su iglesia de esta manera. Sigue diciendo la Escritura que vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y aquí tenemos otra palabra muy interesante. No nos vamos a ir palabra por palabra, hermanos, no se preocupen, no se asusten, Pero sí vamos a analizar esta palabra porque es muy interesante. Esa palabra que la Reina Valera traduce como sabiamente tiene que ver con conocimiento, con prudencia y con sensatez en esta relación de la que acabo de describir, en la que va a haber esa convivencia diaria, pero no debe ser nada más una convivencia a lo tonto. Debe haber una sabiduría en esa convivencia. Debe haber un conocimiento, un entendimiento. Debe haber un comportamiento prudente y una sensatez. ¿Y qué significa esto para nuestro matrimonio, hermanos? Voy a poner un par de ejemplos, hermano. Hay una materia en la escuela de Dios
en la que los esposos debemos volvernos expertos. Hermanos, esta materia que Dios ha asignado a cada uno de los esposos, o que te asignará a ti como futuro esposo, no se acaba en un mes, no se acaba en un año, usualmente va a durar toda nuestra vida. Y esa materia que debemos estudiar, que debemos conocer, que debemos poder explicar sin apuntadores, sin notas, se llama tu esposa. Déjame explicarte esto. Tu esposa es tu katanosis. Eso es lo que ella debe ser para ti. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Mira a tu esposa. Observa sus comportamientos. Observa sus reacciones. Mira con cuidado cómo reacciona ante diferentes circunstancias. Analiza el porqué de algunas reacciones negativas y sé cuidadoso en observar a tu esposa con sabiduría. No seas impetuoso, no te apresures a juzgar los motivos de tu esposa. Hermano varón, cuando verdaderamente te des el tiempo de mirar a tu esposa con detenimiento, entonces tendrás la capacidad de ser realmente comprensivo con ella. ¿Por qué, hermanos? Porque de entrada nuestras esposas no piensan como nosotros. Ellas fueron diseñadas de una manera muy diferente y procesan la información de una manera muy diferente. ¿O no, hermanas? ¿No piensan diferente? ¿No se sienten luego frustradas con nosotros? ¿Sí, verdad? Al menos mi esposa sí. No piensan como nosotros. No miran el mundo como nosotros. No analizan las cosas como nosotros. Somos diferentes, hermanos. Pero tú tienes que observar. Tú tienes que mirar. Tienes que mirar con detenimiento. ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir algo. Llevar a cabo estas cosas de las que hasta ahora he hablado y no he terminado, va a requerir mucho de Dios. Esto es realmente un proceso de santificación. Para que tú puedas llevar a cabo estas cosas en tu propia vida, realmente necesitas buscar al Señor. Porque nuestra tendencia es... ¿O no es cierto? Quisiera leerte rápidamente una ilustración, una historia que me pareció muy interesante. Dice así: cierto estudiante quería tomar clases de laboratorio con un famoso profesor. El profesor se llamaba Agassiz, el doctor Agassiz. Este estudiante estaba en una carrera en la que se llama entomología, estudian los insectos, si no me equivoco, hermano. Y bueno, este doctor tenía otra especialidad, pero bueno, como parte del plan de estudios, le iba a enseñar algunas clases de investigación y todo esto. Entonces él quería tomar clases con este profesor muy famoso. ¿Cuándo quieres comenzar?, preguntó el doctor. Ahora mismo, respondió el estudiante. Perfecto. El profesor sacó delante de un estante una enorme jarra con especímenes en alcohol amarillo. Toma este pescado, dijo el profesor, y míralo. Lo llamamos aemulón, que es precisamente este pescado que vemos aquí. El profesor dejó al estudiante ahí con esa misión. En 10 minutos, dice el estudiante, vi todo lo que pude en ese pescado y comencé a buscar al profesor. Pero ya se había marchado al museo. Pasó media hora, una hora, otra hora. Y en la medida que yo seguía mirando este pez, el pez se veía repugnante. Lo miré, le miré la cara, lucía bastante mal. Lo miré por atrás, por debajo, por encima, de lado, desde una perspectiva así como de 2/3. Seguía igual de pálido y yo estaba desesperado, dice el estudiante. Ya estaba yo cansado de mirar. Salí a comprar algo de comer. A mi regreso me enteré que el profesor Agassiz había estado en el museo, pero se había marchado y no regresaría por varias horas.
Lentamente saqué otra vez ese odioso pescado y lo miré de nuevo, un poco angustiado. Metí mi dedo en su esófago para sentir cuán agudos eran sus dientes. Comencé a contar las escamas en las diferentes filas hasta que me convencí de que eso no tenía sentido alguno. Al final se me ocurrió dibujar al pescado. Curiosamente me sorprendí de que ahora descubría nuevas cosas del pescado que no había notado. En ese momento regresó el profesor. Bueno, ¿me lo podrías describir?, dijo el profesor. Así que escuchó atentamente mi breve presentación sobre el famoso pescado, la estructura, las agallas, las franjas, los arcos, los poros de la cabeza, los labios carnosos y los ojos sin párpados. Cuando terminé, el profesor aguardó como si estuviera esperando más. Y entonces, con aire de desaliento, el profesor dijo: bueno, no has observado con mucha atención. No has visto una de las características más sobresalientes del animal. Está tan a la vista como él mismo. Mira, observa de nuevo, mira de nuevo. Y me abandonó con mi miseria. Estaba mortificado, irritado, pero poco a poco descubrí una cosa nueva tras otra hasta que me percaté que era justa la crítica que el profesor me había hecho. No había mirado de manera correcta. La tarde pasó rápidamente y casi al anochecer el profesor preguntó: ¿ya lo ves? No, contesté, y estoy seguro de que no, pero me doy cuenta de que la primera vez realmente no observé con atención. Está bien, dijo el profesor, ve a descansar y mañana te evaluaré nuevamente. El saludo cordial del profesor la mañana siguiente fue reconfortante. Le dije: profesor, ¿usted se refiere a que el pescado tiene los lados simétricos con órganos en pares? Por supuesto, dijo él. Entonces le pregunté: entonces, ¿y ahora qué tengo que hacer? Mira tu pescado, síguele. Y me dejó una vez más para que resolviera las cosas. Para no hacerles largo el cuento, hermanos, durante las siguientes horas regresó varias veces a preguntarme lo que había observado y siempre me decía: eso está bien, pero no es todo, continúa. Y así durante 3 largos días colocó el pescado ante mis ojos, prohibiéndome que mirara otra cosa, ni que utilizara cualquier ayuda artificial. Mira, repetía su mandato. Dice el estudiante: esa fue la mejor lección de entomología que jamás recibí. Una lección cuya influencia se ha extendido a los detalles de cada cosa que estudio. Un legado que me dejó el profesor. Un año después, algunos de nosotros nos estábamos divirtiendo dibujando bestias ridículas en el pizarrón del museo. Dibujábamos estrellas de mar bailando, ranas en combate mortal, lombrices con cabezas de hidra. El profesor poco después entró y se entretuvo como cualquiera con nuestros experimentos y miró los pescados que yo dibujé. Exactamente, yo dibujé a emulones, cada uno de ellos. Y hasta el día de hoy, cada vez que trato de dibujar un pescado, no puedo dibujar otra cosa sino a emulones. Hermanos, ¿por qué les cuento esta historia? Esto es a lo que Dios nos está llamando. Mira a tu esposa. Mírala. Obsérvala. ¿La podrías describir sin verla, hermano? Si Dios te pregunta: ¿ya lo viste? ¿Ya viste esa característica especial que ella tiene? ¿Le podrías decir? ¿Has dedicado tiempo a observarla? Lo usual, hermanos, es que los varones actuemos con egoísmo y rápidamente juzguemos a nuestras esposas. Está loca. ¿Por qué se pone así? ¿Por qué llora por eso? Hermano, sé comprensivo con tu esposa, sé tolerante, no menosprecies sus sentimientos, toma en cuenta que sus emociones son diferentes y reaccionará diferente a ti.
Vamos a ver el tercer punto, hermanos, que dice que debemos tratarla como el vaso más frágil. Y la primera cosa que yo quiero llamar la atención en ti, hermano, es que esta palabra, de nuevo, más frágil, en el griego, está en una forma comparativa. En el griego, esta frase, que es más frágil, es una sola palabra griega. Y está comparando una cosa con otra. Está comparando, dice que hay un vaso que es más frágil. Por lo tanto, implícitamente hay otro vaso que también es frágil. Entonces, hermanos, lo que este pasaje está diciendo cuando nos dice que vivamos con ellas sabiamente y las tratemos como vaso más frágil, nos está diciendo que también hay otro vaso más frágil. Y ese otro vaso más frágil, hermanos, somos nosotros. Nosotros mismos, hermanos, también somos vasos frágiles. Nosotros mismos también estamos rodeados de debilidad. Así que, hermanos, ¿cuál es la exhortación del apóstol Pedro aquí? Dice 1 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. El tesoro que tenemos es en vasos de barro que somos nosotros, hermanos. Nosotros también estamos rodeados de debilidad. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, porque es muy común que como varones tendamos a menospreciar a nuestras esposas porque sus sentimientos son más frágiles, pero la realidad, hermanos, la realidad es que nosotros también somos frágiles. ¿O tú no lidias con tus sentimientos, hermano? ¿Tú no batallas con tus emociones? ¿No estás triste también de repente? ¿No tienes también cambios de humor? ¿No tienes también alguna debilidad, una tendencia a pecar en ciertas cosas? ¿O nada más tu esposa tiene esas cosas? ¿O también nosotros somos débiles, hermano? También nosotros somos débiles. La Biblia no está diciendo que nosotros somos fuertes, ellas son débiles. Lo que está diciendo es que ellas son más débiles, pero nosotros también somos débiles. La primera cosa que el apóstol Pedro aquí nos muestra es que nosotros debemos considerar la debilidad también considerando la debilidad de ellas, considerando nuestra propia debilidad, como dice Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Siempre debemos, como varones, mirarnos a nosotros mismos, hermanos, porque nosotros también somos débiles. No nos debemos engañar, hermanos. No nada más las mujeres son sentimentales o emocionales. Nosotros los varones también podemos llegar a serlo. Entonces, ¿en qué sentido son nuestras esposas más frágiles, hermanos? Esa palabra, hermanos, más frágil, tiene varias connotaciones. Una de ellas es una connotación física. Ellas son físicamente más frágiles, más débiles. Pero hay otra cosa en la que son un poco más frágiles, hermano. Y aquí yo espero que las mujeres no se me ofendan. Quiero darles el argumento bíblico también. Hermanos, la palabra griega que está en las Escrituras también tiene una implicación moral. Lo que estoy diciéndote es que la Biblia nos está enseñando que las mujeres también son moralmente más frágiles. Y yo puedo respaldar eso con las Escrituras, aunque se oiga un poco contradictorio, porque 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán, el hombre, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Este pasaje, hermano, nos da a entender que en las mujeres, por naturaleza, y no
no significa esto que los hombres no seamos también muy débiles, hermanos, pero lo que la Biblia parece enseñarnos es que por naturaleza las mujeres tienen una pequeña inclinación mayor a ser engañadas. Es lo que está diciendo aquí el pasaje de Timoteo. Naturalmente más propensas a caer en engaño del maligno. Hermanos, noten que yo dije más propensas, de ninguna manera significa que el varón no sea propenso. Pero entonces, ¿qué significa esto para nosotros como esposos? Significa, hermanos, que como esposos, parte de nuestra misión, escucha bien, y por estas razones que nosotros debemos estar fuertes espiritualmente, por estas razones que nosotros debemos estar metidos con Dios, porque parte de nuestra misión como esposos, y una muy importante, es cuidar a nuestras esposas en su debilidad mayor. Debemos estar al pendiente, hermanos, de nuestras esposas, no como niñas chiquitas, pero sí en un cuidado. Cuidar a tu esposa. Cuida a tu esposa. Pero ¿cómo puedes cuidar a tu esposa si tú no estás firme en el Señor? Dios te ha dado la responsabilidad de cuidar a tu esposa. También su debilidad física, obviamente, debemos estar listos para defenderlas en caso de que sea necesario. Esta mayor debilidad que pueden llegar a tener nuestras esposas en algunos casos, hermanos, implica que nosotros debemos estar mucho más dispuestos a perdonar sus errores y sus pecados. Hermano, si tú ves fallas morales en tu esposa, si tú ves errores en tu esposa, toma en cuenta que ella es un poco más frágil que tú. Dios ha dado una debilidad especial para que tú seas protector con ella. Perdónala. Perdona sus fallas. Ora por ella. Ayúdala a salir adelante. Ella te necesita. Es un poco más frágil, hermano. Pero tú también eres frágil. Amén. Hermanos varones, notemos que debemos vivir con sabiduría con nuestras esposas, siendo considerados con ellas y siempre tomando en cuenta que son un poco más débiles. Seamos protectores y aprendamos a ser líderes sabios y considerados, pero nunca asumiendo que nosotros no somos también débiles. El último punto, hermanos, que vamos a ver el día de hoy es que el apóstol Pedro nos exhorta a vivir honrando a nuestras esposas. Dice el final de este versículo 7 que debemos dar honor a la mujer. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y de nuevo, esta es una frase también muy interesante, porque la palabra griega que traduce para dar honor a la mujer es una palabra que significa dar honra, mostrar honra y mostrar alabanza. Así que la idea que el autor divino está transmitiendo a nosotros los varones, hermanos, es que los esposos deben dar honor a sus esposas en el sentido de mostrárselo. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? ¿A qué nos está exhortando el apóstol Pedro? No significa que tú digas, yo valoro a mi esposa, pero ella ni se entera de que tú la valoras. El sentido, hermanos, que Pedro nos está exhortando como esposos es, muéstraselo. Muéstrale públicamente, hónrala, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Los esposos debemos mostrarle a ellas y mostrarlo públicamente. La esposa debe percibir, tu esposa debe percibir, hermano, que ella es valiosa, que ella es preciosa, honorable, digna, estimable a tus ojos y amada por parte de su esposo. Y la idea implica que la sociedad también deba percibir estas cosas de nosotros. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Dirías que tu esposa que ella es la persona más importante para ti en todo el mundo?
Y más aún, diría ella, diría tu esposa, yo soy la persona más importante para mi esposo. ¿Puede tu esposa decir eso, hermano? ¿Puede tu esposa decir, yo soy la persona más importante para mi esposo? Por encima de mis hijos, por encima de su mamá, por encima de su abuelita. Hermanos, tu esposa debe ser honrada por ti públicamente. Todo el mundo debe darse cuenta cuánto la amas. Todo el mundo debe darse cuenta cuánto la aprecias. Todo el mundo debe darse cuenta cuánto valora su compañía. A eso se refiere el apóstol Pedro. De esa es la manera en la que está exhortando a los hermanos a vivir. Porque a veces, hermanos, nosotros decimos, ella es lo más importante para mí. Pero nadie más lo sabe, hermano, ni siquiera ella. Muéstraselo. Hermanos, de nuevo, ella es la que debe percibir que ella es la más importante. No tu esposa, no tu mamá. Muy común en los hombres, hermanos, Aguas con eso. No tu mamá, no tus hijos. Ella debe sentir que ella es la más importante. Después de Dios. Amén. Honra a tu esposa, varón. Hónrala públicamente. Habla bien de ella. No vayas a ser de esos varones mezquinos que hablan mal de su esposa. Habla bien de ella. El pasaje nos da una razón, hermano, porque dice que nosotros debemos darle honor a la mujer porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Y coheredera significa que ella es heredera junto con otra persona. Lo que está diciendo es que es heredera con nosotros. Y hermanos, por si alguno de ustedes esté diciendo, hermano, lo que pasa es que tú no conoces a mi esposa. Tú no sabes cómo es ella. O sea, si tú supieras cómo es ella, te darías cuenta que no puedes ser ni paciente, ni hablar bien de ella, ni honrarla públicamente. Hermanos, parece que Dios piensa en todo. No parece, Dios piensa en todo. Dice, te voy a dar un motivo para que tú le des honra. Y el motivo es ese. Ella es coheredera de la gracia de la vida. Así nos dice el mismo versículo 7. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos dar honra a nuestras mujeres? Porque delante de Dios, hermanos, ellas son iguales a nosotros los hombres. Son valiosas. Es más, podría decirse que son hasta un poco más valiosas porque ellas son la corona de la creación. Son lo último y lo más hermoso que Dios creó, ¿sí o no? Hermano, Dios nos ha puesto como cabezas de familia, pero no mires esta responsabilidad que Dios nos ha dado con una óptica machista. Dios ha dado los mismos beneficios a hombres y mujeres, pero simplemente nos ha dado roles diferentes y personalidades diferentes. Así que debes dar honor a tu mujer porque al igual que tú son creación de Dios y Dios la hizo igual a ti y la hizo hermosa. Y cuando tú te comportas de esa manera, hermano, como Cristo, porque Cristo cuando ve a su iglesia, yo me imagino que ve a una esposa bastante descompuesta, bastante pecadora, bastante no siempre tan pulcra, y sin embargo, Cristo nos honra, nos adopta como sus hijos, limpia nuestras heridas, nos lava de nuestras inmundicias, nos adopta como sus hijos y nos lleva a la gloria eterna. A eso estamos llamados con nuestras esposas. ¿Amén o no amén? Vamos a acabar, hermanos. Se me brincó una diapositiva. Ok, resumamos rápidamente lo que vimos hoy.
Hemos visto que debemos vivir como líderes servidores. Hablamos de que también nosotros estamos llamados a sujetar nuestros propios anhelos por el bien de nuestras esposas y nuestros hijos. Debemos vivir sabiamente con nuestras esposas, hermanos, que lo que implica que debemos tener un roce diario y convivir con ellas cada día, o tratar de que sea un roce continuo con nuestras esposas, pero no nada más vivir por vivir y tenerla a ella por un lado y nosotros por otro, sino vivir con ellas con sabiduría, darles atención, mirarlas, observarlas, tener consideración de ellas y ser comprensivos con ellas. Vimos también que debemos tratarlas como un vaso más frágil, hermanos. No porque nosotros no seamos también muy frágiles, pero Dios nos ha puesto al cuidado de nuestras esposas porque ellas son un poco más frágiles que nosotras. Debemos ser mucho más perdonadores y mucho más tolerantes con ellas de lo que somos con nosotros mismos incluso. Y vimos también que debemos vivir honrando a nuestras esposas por el simple hecho de que ellas, al igual que nosotros, somos creación de Dios y hemos heredado la vida junto con ellas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a esta exhortación que Dios nos ha dado el día de hoy? ¿Cuántos estamos dispuestos como varones el día de hoy a vivir de esta manera? ¿Tan poquitos? ¿Los espantó la escritura o qué pasó? Déjenme darles unas palabras a mis hermanas porque yo sé que no se pueden ir tan contentas, hermanas. ¿Qué pasó? Pues sí, puro con nosotros y ¿qué pasó, no? Probablemente, hermana, si tú has escuchado todo esto, has visto un príncipe azul y lo primero que dijiste, mi esposo no se parece nada a esto. Hermano, lo que dijiste estuvo hermoso, pero ese no es mi esposo, hermano. La verdad, mi esposo ni comprensivo, ni me dedica tiempo, ni quiere pasar tiempo conmigo, ni me observa, nada más me juzga, no me comprende, no me honra, nunca me dice que me ama, no se lo demuestra a nadie. Probablemente, hermana, tú estás diciendo eso. Y si estás diciendo eso, déjame decirte que estás muy mal. Porque lo primero que vimos y lo que estuvimos viendo a través de toda la enseñanza es cuál es el propósito de que los varones vivamos una vida así con nuestras esposas. ¿Por qué debemos ser maridos así? Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. Hermana, esto no se trata de ti, se trata de Dios. Dice 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, que viviendo este tipo de estilo de vida, siendo un esposo de esta manera, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermana, esto no tiene necesariamente que ver contigo. Es para que Dios sea glorificado. Es para que la gente cuando vea a tu esposo que trata de esa manera a una mujer que a lo mejor no se lo merece, puedan darle gloria a Dios y decirle, ¿qué hizo este hombre? ¿Por qué puede amar de esta manera? Y vean de esa forma el reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Y muchos puedan llegar a los pies del Señor. Así que, hermana, si tú lo primero que hiciste al mirar esta enseñanza para tu esposo es, mi esposo no es así, déjame decirte que lo que debieras estar haciendo es estar rogando por tu esposo. Ruégale al Señor que Dios transforme el corazón de tu esposo, no para ti, hermana, para que Él se lleve la gloria. Amén. No para que tú puedas disfrutar todos los beneficios, sino para que Cristo sea glorificado en medio de un mundo hostil que vitupera el nombre de Cristo. Hermana, ¿tienes hijos varones pequeños? Este mensaje es para ti. ¿Te das cuenta todo lo que un hombre de Dios tiene que formar? Todo el carácter que el hombre de Dios tiene que formar en su vida. ¿Te das cuenta cuánto de Dios, cuánta gracia de Dios se necesita para poder vivir este estilo de vida y poder ser un esposo de esta manera? ¿Estás formando a tus hijos varones para tener el carácter de Cristo así? Esto se trata de la gloria de Dios, hermanos. Esto se trata de la gloria de Cristo para que Él sea glorificado.
Así que antes de cualquier intento de juicio que quieras hacer a tu marido, primero te aconsejaría, hermana, que leyeras y meditaras los versículos del 1 al 6 que vimos antes. Te los aplicaras a ti primero. No te apresures, hermana, a juzgar a tu marido. Ruégale al Señor, derrama tu alma en oración por él. Porque necesitamos, en verdad, hermana, en verdad te lo digo, como varones de esta generación, de verdad, hermanas, de verdad, hermanos, necesitamos mucho al Señor. Hay una crisis tremenda de masculinidad hoy en día. Los hombres no quieren ser hombres, no quieren responsabilidad. Hermanas, necesitamos sus oraciones. Por favor, ayúdenos. Oren por nosotros. Oren por nosotros. No sabemos vivir así, hermana. Oren por nosotros. Se lo suplico, hermana. ¿Pueden hacerlo por nosotros? Por último, mis queridos hermanos, Dios nos ha llamado a proclamar sus virtudes, siendo esposos bíblicos. Hoy nos ha enseñado un poco de lo que significa ser esposos bíblicos. Todos nosotros, si somos honestos, debemos admitir que estamos bastante lejos de esto, hermano. Pero el estándar de Dios no se reduce por nuestra incapacidad. Si tú has caminado, hermano, varón, aún joven, si tú has caminado en un sentido contrario a este estándar que Dios demanda para ti, arrepiéntete. Si tú no tienes la fuerza, o si tú vienes hoy sin Cristo, sin conocer al Señor, y tu matrimonio está en crisis porque no has sabido ser esposo, hermano, hoy es el día agradable. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor nos está llamando a nosotros que estamos aquí, en este auditorio, o aquellos que nos están viendo por esta transmisión. Ven a Cristo. Se necesita mucho de Cristo para ser como Cristo. Ven en arrepentimiento, ven en llanto, y Él te perdonará, y Él te ayudará. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pero al mismo tiempo, Señor, temblamos ante tus demandas, Señor. Porque, Padre, la carga que tú has puesto en las espaldas de los hombres, Señor, es grande. Nosotros aún somos como niños pequeños, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, quiero rogarte en este día, Señor, por los varones de esta congregación y por mí también, Señor. Padre mío, descienda tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Avívanos, Padre. Necesitamos un avivamiento, Señor. Necesitamos que en verdad, Señor, entendamos la vida a la que tú nos estás llamando, Señor. Que nos ayude, Señor, a amar a nuestras esposas como tú amas a la iglesia, Señor. Y estamos muy lejos de ello, Padre. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos sido como niños berrinchudos, Señor, queriendo hacer nuestra voluntad. Ayuda a mis hermanos, Señor, en esta iglesia. Ayuda a los ancianos, a los pastores, a los diáconos, a los predicadores, a los congregantes, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Venga tu Santo Espíritu y nos ayude. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén.
Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad que me dieron. Creo que se me pasó un poquito el tiempo. Una disculpa por eso. Me apasioné. El Señor nos bendiga y pues muchas gracias de nuevo y gracias a Dios.